Bueno, entiendo que ya me han presentado porque no oía nada, así que bueno. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Vale. Pues muchas gracias a los organizadores por contar conmigo, a Javier, y felicidades por el éxito que ha sido hasta ahora esta jornada. Como imagino que os ha adelantado, el tema de esta conferencia es sobre el derecho al agua en el contexto específico de la gobernanza de las aguas transfronterizas subterráneas. Entonces, voy a compartir las diapositivas. Doy por hecho que se ven bien. Bien, este sería el esquema de lo que vamos a ver muy brevemente. Me gustaría comenzar con una breve introducción sobre la gobernanza de las aguas transfronterizas, a ver de qué estamos hablando, ¿vale? Y básicamente desde el punto de vista del derecho internacional público. A continuación, ver ese principio de regulación de las aguas subterráneas dentro de esa gobernanza más amplia de aguas transfronterizas y centrarnos propiamente en lo que nos interesa hoy, y es cómo se ha desarrollado la idea de un derecho humano al agua en ese contexto. Voy a intentar no demasiadas jurídicas y en cualquier caso no dudéis en preguntarme cualquier duda. Comenzando con una muy breve introducción sobre qué hablamos de cuando decimos gobernanza de las aguas transfronterizas desde el punto de vista del derecho penal. Evidentemente existe multitud de recursos hídricos compartidos en el planeta. Se calculan en 263, por ejemplo, en las cuencas internacionales, lo que significa un montón de ríos, afluentes, etcétera, que atraviesan fronteras entre estados. Y de los que el derecho internacional público se ha ocupado pues, desde muy antiguo. Se ha ocupado de ello como frontera, como su uso para la navegación y sobre todo en relación con los usos de que van a ser los que más nos interesen hoy, ¿vale? Van a ser los más relevantes con las aguas subterráneas y los que presentan mayor conflicto en relación con las necesidades humanas y, por tanto, con el derecho al agua. ¿Cómo ha regulado el derecho internacional esos usos distintos de la navegación? La fuente primordial aquí son los cientos de tratados internacionales sobre cursos de agua específicos, ¿vale? Que los distintos estados han firmado, se han puesto de acuerdo, estados que comparten un río, que comparten un lago, un afluente, etc. Se han puesto de acuerdo para regular la protección, la gestión de ese curso de agua específico. La explicación de regulación de esos cursos de agua específicos pues es precisamente las particularidades que presenta cada curso de agua internacional y más aún vamos a ver pues también los acuíferos. Evidentemente, cada curso de agua internacional presenta sus propias características geográficas, climáticas, sociales, políticas, culturales, etcétera. Por eso cada tratado internacional pues va a reflejar todas esas particularidades. Y esto es importante para entender por qué en este ámbito ha sido complicado establecer normas generales e incluso universales. Aún así, el intento que ha habido de establecer una convención de carácter universal se dio en el año 90 con la Convención de Nueva York sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales, y esta es la de navegación fluvial, ¿vale? A la que nos vamos a referir simplemente como Convención de Nueva York, y que a pesar de ser el intento más relevante de elaborar una convención internacional que regule los cursos de agua internacionales, no ha tenido demasiado éxito. Si veis la fecha, es del año 97, se tardó 30 años en elaborarla en la Comisión de Derechos Internacional. Una vez elaborada, no llegó hasta 2014 y aún así ha tenido escaso éxito de ratificación.
¿vale? Si veis el mapa, solo los países en azul lo han ratificado, solo 36 estados parte, por ejemplo, ningún estado en el continente americano, entonces por eso podemos decir que esta convención ha tenido demasiado éxito. Pero sí tiene un logro, que es que los principios que se consideran constitucionarios en este ámbito, que para los que no estáis familiarizados con el término, significa que son aquellas normas, aquellas prácticas que son generalmente aceptadas como derecho, ¿vale? Esas normas mínimas en las que la mayoría de los estados estarían de acuerdo a la hora de regular un curso de agua internacional. Y son la creación equitativa y razonable, la prohibición de causar daños sensibles, la obligación general de cooperar y el intercambio de datos e información. Y subrayo la utilización equitativa y razonable porque es la que más nos va a interesar en relación con el derecho al agua, porque es un principio muy genérico, tan flexible, pero también el que va a permitir determinar en cada curso de agua específico, atendiendo a esas particularidades, a las necesidades específicas de esa población, a las características climáticas, etcétera, los usos del agua de curso de agua internacional, ¿vale? Caso por caso, nos va a pues valorar cuál es la utilización equitativa y razonable en cada curso de agua internacional y ahí poner, por ejemplo, el peso que tiene las necesidades humanas en estos usos, ¿vale? No va a ser lo mismo una utilización equitativa y razonable pues, de un río pues otro en África Central. Eso es lo que significa y flexibilidad que otorga este principio, que vamos a ver que va a ser relevante a la hora de hablar del derecho al agua. ¿Perdón? Uh-huh. Uh-huh. Ajá, me alejo entonces. Mm, ajá. ¿Se siguen las diapositivas? Ajá. Vale, vale, vale. Pues dentro de ese marco genérico de la gobernanza de las aguas transfronterizas, la regulación específica de los acuíferos, de las aguas subterráneas, es todavía muy reciente y está todavía muy poco desarrollada. Que me perdone aquí Alberto Manganelli o hidrogeólogo que haya en la sala por la simplicidad de la explicación, pero bueno, cuando hablamos de acuíferos, aunque no entiendo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando de aguas subterráneas, ¿vale? De formaciones geológicas que tienen y transportan agua. Y bueno, este sería un esquema muy simple y sé que la realidad hidrogeológica es mucho más compleja, pero bueno, para que todos tengamos una idea de qué estamos hablando. Y es un recurso vital tanto para la humanidad y para el planeta. Tiene una enorme importancia tanto cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa, porque como podéis ver en este mapa, las aguas subterráneas se encuentran presentes evidentemente en mayor o menor medida, pero en todas las regiones del planeta. La proporción de aguas subterráneas en relación con las aguas superficiales es simplemente pues, abrumadora, ¿vale? Se habla incluso de que las aguas subterráneas representan incluso un 90% del agua dulce en el planeta. Las aguas superficiales, por el contrario, serían solo un 3% de las mismas. Y por ejemplo, mapas de abajo se observa gráficamente esa desproporción en la cantidad, ¿no? Si os fijáis en los tiros verdes que indican la proporción de agua superficial en cada continente y en los círculos marrones que indican la de las aguas subterráneas. Y aparte de que evidentemente hay mucha agua subterránea, tienen además una importancia relativa, sostienen ecosistemas, ríos, lagos y humedales. Y lo que más nos interesa en relación con el derecho al agua
es que se calcula que proporcionan la mitad del agua potable del mundo y que casi un tercio de la población mundial dependen completamente de ellas. Y es algo que se ve, por ejemplo, muy bien en este mapa. Si veis las zonas amarillas, representan cuencas hidrográficas, básicamente la existencia de agua superficial, mientras que los círculos violetas representarían la existencia de acuíferos, de los grandes acuíferos transfronterizos. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en la zona del desierto del Sáhara, evidentemente ahí no hay aguas superficiales, no hay cuencas hidrográficas como tales, el único agua disponible es perdón, las aguas subterráneas. Entonces, bueno, tiene una importancia en relación con el abastecimiento de agua de la población muy, muy importante, sobre todo, evidentemente, en las zonas áridas y semiáridas del planeta. Y muchos de estos acuíferos son transfronterizos. De momento se han identificado hasta casi 600 acuíferos y masas de aguas transfronterizas. Y bueno, eso todavía sigue en marcha. Bueno, también algo que bueno, seguramente Anelio podrá explicar mejor, pero evidentemente identificar un acuífero transfronterizo, sus dificultades, sus costes, necesita estudios. No es algo tan evidente como un río, no lo podemos ver a simple vista. Y muchas veces la situación es que los estados saben que tienen aguas subterráneas, pero ni siquiera saben que están compartiendo el mismo acuífero. Entonces también existe todavía una gran falta de conocimiento, a veces pues de los mismos límites de un acuífero, etcétera, pero los conocimientos que tenemos hasta ahora es de que al menos existen 600 acuíferos que atraviesan fronteras, que son compartidos por dos o más estados. ¿Y cómo se regulan estos acuíferos? O sea, la regulación es todavía muy escasa, muy incipiente, sobre todo en comparación con las aguas superficiales. Si recordáis, vemos que la fuente principal de regulación de las aguas superficiales, tratados particulares, son los que existen cientos de ellos, pero sin embargo, en el caso concreto de los acuíferos, hay muy poquitos que cuenten con algún marco normativo acordado entre los que lo comparten. Retomando el mapa de antes, el mapa de los transfronterizos, los colores amarillos representarían los que cuentan con algún tipo de marco normativo acordado por los estados que comparten ese acuífero. Entonces vemos que es un número apenas, bueno, casi insignificante. Y además, no todos son tratados internacionales propiamente dichos, algunos son acuerdos muy informales, simplemente para el intercambio de información. Otros, como por ejemplo el Tratado sobre el Acuífero Guaraní, no se encuentra en vigor, por lo tanto no se está aplicando. Entonces, ni siquiera el diseño de los pocos instrumentos jurídicos es, digamos, demasiado representativo de la regulación que existe sobre los acuíferos. Eso en cuanto a datos sobre aguas específicos. Y cogemos, por ejemplo, la Convención de Nueva York de 1996, la que acabamos de mencionar, que a pesar de que no ha tenido demasiado éxito, sí es, digamos, la Convención internacional por en esta materia, en materia de aguas transfronterizas, pues encontramos que tampoco nos va a hablar demasiado en relación con los acuíferos. Sí se refiere a las aguas subterráneas en su ámbito de aplicación, pero son las que están conectadas superficiales y que fluyen a un destino común, que dice en su ámbito de aplicación y realmente pues no es una definición que incluya a todos los tipos de acuíferos. Entonces, ni siquiera esta convención se aplicaría a todos ellos. Y lo que es más grave es que luego en sus disposiciones tampoco contiene ningún tipo de incida sobre las características especiales de los acuíferos, ¿vale? Los acuíferos no estamos hablando solo de aguas subterráneas, estamos hablando también de formación geológica, nos hace referencia a zonas de recarga, zonas de descarga, etcétera. No cuenta en general
las especiales características de este recurso. Por ello, habiéndose detectado esta definición, en 2000 la Comisión Internacional elaboró un proyecto de artículos destinado solo a la regulación de los acuíferos transfronterizos. Es el texto más concreto que tenemos a nivel internacional sobre la regulación de esto, aunque no tiene una forma vinculante. Vamos a ver que esto tiene un valor simplemente recomendatorio. No me voy a meter mucho en explicar cuál ha sido el origen de este texto. Simplemente, comentaros que en el año 2000 en Derecho Internacional hizo los trabajos en sentido amplio sobre recursos hídricos compartidos. Pretendía abordar todas las aguas subterráneas como el petróleo y el gas natural. Finalmente, el tema del petróleo y el gas natural se descartó. Primero porque los estados no estaban interesados en regular esta materia a nivel internacional, estaban conformes con los acuerdos bilaterales que existen en ese ámbito, pero sobre todo y lo más importante porque se consideraba que las aguas subterráneas son un recurso básico para la satisfacción de las necesidades humanas vitales y para el que no existe alternativa, mientras que para el petróleo y el gas natural sí existen alternativas y no tiene ese carácter especial. Entonces, se decidió esos dos y se centró simplemente en los acuíferos transfronterizos. Se terminaron los trabajos en 2008, se elaboró un proyecto de artículos y la Asamblea General de Naciones Unidas en ese momento podría haber decidido una convención sobre ese proyecto de artículos, pero decidió ser prudente, sobre todo visto el fracaso, por ejemplo, de la Convención de Nueva York en cuanto al número de ratificaciones, y lo que hizo fue anexarlo a una resolución y recomendar a los estados que lo utilizasen como guía cuando celebrasen acuerdos bilaterales o regionales específicos. En 2003, la Asamblea General volvió a considerar este tema. Sigue sin convención, se manda a los estados a celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales sobre los acuíferos que comparten, utilizando los proyectos de artículos como guía. Y este año se va a volver a considerar el futuro proyecto de artículos y no sabemos qué se va a hacer con ellos. Pero bueno, todo parece indicar que hay una preferencia de tenerlos en texto de carácter recomendatorio de los estados para la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales. Voy a meter el contenido de este proyecto, solamente destacar ese principio activo, la utilización equitativa y razonable, en el que se van a ponderar entre los distintos usos la satisfacción de las necesidades humanas. Y vamos a ver ahora cómo. ¿Vale? Centrándonos propiamente en cómo se ha tratado el tema del derecho humano al agua en esta todavía embrionaria regulación de las aguas subterráneas transfronterizas, ¿vale? Yo haría primero como una observación muy obvia, y es que a nivel transfronterizo en general, tanto hablando de aguas superficiales como subterráneas, dada su gran importancia cuantitativa, sabiendo que satisface las necesidades de tanta población mundial, evidentemente en algún momento se tiene que considerar en su regulación la satisfacción de las necesidades humanas básicas, incluido el derecho al agua. Por poner un ejemplo quizás un poco extremo, por ejemplo, si tomamos este acuífero, el sistema acuífero NUB, está en el norte de África, está compartido por 4 estados, ¿vale? Libia, Sudán. Es este tipo de acuíferos que está en una zona árida, ¿vale? En principio, el único agua disponible para esa población sería la de este acuífero. No habría aguas superficiales. Bueno, otra cosa sería pues, recurrir a otros métodos, ¿no? Como el transporte de agua, desalinización, etcétera. Pero, digamos,
que la aplicación es siempre recurrir a esas aguas subterráneas. Este es uno de los acuíferos fósiles más grandes del planeta. Contiene unas reservas enormes, pero por sus características es una de las excepciones al hecho de que la mayoría de los acuíferos del planeta son renovables. Que con esto queremos decir que la mayoría de los acuíferos pues, se renuevan bien por infiltración de agua de lluvia, porque están conectados con un río, con un lago. Los acuíferos de este tipo no tienen ese tipo de renovación. Evidentemente en el desierto de Sahara no existen ríos, no llueve lo suficiente como para recargarlos de forma significativa. Igual que bueno, el agua que hay ahí, aunque es una cantidad enorme, es limitada. Y también que me corrijan los hidrogeólogos, en este tipo de acuíferos existe tan poco flujo del agua que en caso de contaminación, por ejemplo, la limpieza sería muy, muy complicada. Entonces, en un contexto como este, por ejemplo, sería difícil que cada uno de estos 4 estados, que serían en principio los responsables de garantizar el derecho al agua de sus poblaciones, pudiesen hacer en unas condiciones adecuadas si no hay una concertación entre los 4 estados a la hora de proteger y gestionar conjuntamente de la forma más sostenible posible ese acuífero. Sería un ejemplo de cómo la gestión del transfronterizo evidentemente tiene impacto sobre el derecho al agua de las poblaciones. Sin embargo, vamos a ver que la área del agua no es evidente cuando se regulan los acuíferos transfronterizos. La forma en que se han abordado las necesidades humanas en este ámbito ha sido hablando de un derecho al agua, hablando de necesidades humanas. Por ejemplo, la Convención Mayor, cuando regula los factores que se deben tener en cuenta para una utilización equitativa y razonable, ¿vale? Lo que dice es que bueno, se deben tener en cuenta todos esos factores, ¿vale? Geográficos, necesidades económicas, la población, usos actuales, futuros, etcétera. Pero hace una salvedad, es que en caso de conflicto entre varios usos, se debe tener especialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas vitales, ¿vale? Esto en su momento fue casi innovador, era una novedad en el ámbito del derecho internacional del agua, esa especie de prioridad que se da a las necesidades humanas. Año 97. En 2008, este proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, que se ocupa específicamente de los acuíferos, dio un paso más y cuando habla de la utilización equitativa y razonable y de esos factores que se deben ponderar, lo que hace es que dice directamente que se presta especial también a las necesidades humanas vitales, pero ya en la ponderación. No hace falta que exista un conflicto para darle una especial relevancia a esas necesidades humanas vitales. Entonces vemos que funciona, ¿no?, en la importancia que se da a las necesidades humanas vitales. Incluso se añade una disposición que no existía hasta ese momento, en el Derecho Nacional de la que es darle todavía tomar acciones más específicas en caso de situaciones de emergencia grave para la satisfacción de esas necesidades humanas. Entonces, a grandes rasgos, los principales textos que referencia para la regulación de las aguas transfronterizas serían estas las indicaciones que nos dan. Una, prestar especial atención a las necesidades humanas vitales al ponderar todos los usos. E incluso habría textos más avanzados a nivel regional, ¿vale? Por ejemplo, en el ámbito de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, existe un protocolo sobre agua y salud que directamente pues, obliga a los estados a garantizar un acceso generalizado al agua potable y al saneamiento. Y bueno, que se ocupa tanto del nivel nacional como de aguas superficiales y subterráneas. Ante esta situación, a nivel doctrinal ha surgido la pregunta de
existe un auténtico orden de prioridades que ponga las necesidades humanas por delante en el uso de las aguas transfronterizas, que parece parecer algo muy básico, por ejemplo, a nivel nacional, porque muchos ordenamientos jurídicos nacionales reconocen directamente esa prioridad. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico uruguayo lo dice ya en su constitución, pero en transfronterizo es habitual y, de hecho, encontrar una referencia a una prioridad literalmente de las necesidades humanas es casi anecdótico. Estos son algunos de los pocos textos que establecen claramente que se le da prioridad a las necesidades humanas. Algunos antiguos, como uno entre Estados Unidos y Canadá, otro entre Estados Unidos y México, u otros más recientes sobre la cuenca del Congo, pero son excepciones. Y eso ha llevado también a plantear insuficiencia de la consideración de las necesidades humanas de forma especial en contextos transfronterizos, sino que sería necesario más allá adoptar criterios de derechos humanos, no hablar de necesidades, sino de derechos humanos. Principalmente, el derecho de los cursos de agua internacionales lo que hace es otorgar derechos entre Estados, entonces no garantizaría por sí mismo los derechos de sus partes respectivas. Y el argumento principal que se da es que el derecho al agua daría un contenido concreto a la obligación de satisfacer las necesidades humanas vitales en un contexto transfronterizo. ¿Vale? Podríamos recurrir a los distintos que han ido configurando el derecho humano al agua en el ámbito internacional para saber exactamente qué significa esa prioridad. Y al contrario, el derecho de los cursos de agua puede reforzar la dimensión transfronteriza de ese derecho humano al agua que no siempre se ha tratado cuando se ha conferido ese derecho. Y digo que no siempre se ha tratado porque, bueno, primero los ejemplos de textos que específicamente en un contexto transfronterizo una referencia al derecho al agua son tres, son los que se pueden encontrar reflejados en la doctrina. ¿Vale? Apenas, y los tres en el ámbito del continente africano. Serían las cartas de las aguas del río Senegal, la carta de las aguas de la cuenca del Níger y, concretamente, hablando de acuíferos, un acuerdo entre los estados que comparten, se llama el sistema acuífero Iule Medium, sería el que veis en el mapa, que se encuentra en África Occidental, está compartido por Argelia, Benin, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Nigeria. Y sería, digamos, el único ejemplo dentro de esos pocos acuerdos sobre acuíferos que se refiere expresamente al derecho al agua. Entonces, si son pocos los textos que establecen una prioridad en las necesidades humanas, todavía son menos los que, aunque cada vez más y recientes, y parecen indicar una tendencia, los que hablan directamente de un derecho humano como tal al agua, en contextos transfronterizos. Y a la inversa, en los textos que han ido configurando el derecho humano al agua, que imagino que han salido a colación a lo largo de las conferencias anteriores, la mención a cuestiones transfronterizas es también bastante escasa, aunque también se ve una tendencia a aumentarse. Uno de los primeros textos que se refería al derecho al agua, la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Económicos de Naciones Unidas, por ejemplo, no hace ninguna referencia a los contextos transfronterizos, aunque sí habla de obligaciones internacionales de los estados que se podrían entender aplicables. ¿Vale? Habla, por ejemplo, de respetar el disfrute de ese derecho en otros países, se puede aplicar evidentemente a un contexto transfronterizo, y habla también, por ejemplo, de que los estados deben velar porque en los acuerdos internacionales se preste la debida atención a este derecho. ¿Vale? Se podía entender aplicable, por ejemplo, a los tratados internacionales sobre acuíferos transfronterizos o cualquier recurso transfronterizo. Luego hay algunas cuestiones que llaman la atención. Por ejemplo, en el mandato de la primera relatora especial sobre derechos de agua y saneamiento, pues se excluyó expresamente dentro de su mandato pues las cuestiones relacionadas con las aguas transfronterizas, que puede llamar un poco la atención porque obviamente se estarían obviando pues cuestiones bastante importantes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de recursos hídricos que son transfronterizos.
Pero, por ejemplo, la última resolución de la Asamblea General sobre el Derecho al Agua del pasado diciembre de 2015 hace alusión específica, es la primera alusión específica al derecho de los cursos de agua internacionales en el ámbito del derecho al agua. Lo hace en el preámbulo, pero sí se refiere a las obligaciones de los estados de cooperación, etcétera, sin perjuicio de las cuestiones de derecho internacional del agua, incluido el derecho de los cursos de agua internacionales. Lo cual, bueno, interpreto, al menos yo y algunos de mis compañeros, en el sentido de que reconoce que, evidentemente, que el derecho de los cursos de agua internacionales también tiene algo que decir en materia de derecho humano al agua y al saneamiento. Ha sido como, digamos, el gran avance en este sentido, porque es la primera vez que en estos textos que configuran el derecho humano al agua, pues se habla expresamente de esta cuestión y que refleja esa evolución de que cada vez se tiene más en cuenta esta cuestión en cuestiones transfronterizas. Y eso sería, pues a grandes rasgos, el estado actual, ¿no?, de las consideraciones de las necesidades humanas desde el punto de vista de los derechos humanos a nivel transfronterizo. Y a modo de conclusión, que no son conclusiones, sería más bien una recapitulación, lo que he querido dejar entrever es que, por coherencia, evidentemente el derecho humano al agua y el saneamiento debería integrarse en la gestión de las aguas transfronterizas. Tienen demasiada importancia cuantitativa y cualitativa como para obviarlo, y con más motivo aún las subterráneas, visto esa mayor dependencia que existe para satisfacer las necesidades básicas, el abastecimiento de gran parte de la población mundial. Y aunque poco a poco sí se van produciendo avances en este sentido, aunque bueno, todavía resultan bastante escasos esos ejemplos que podemos encontrar de referencias al derecho al agua en contextos transfronterizos. Y eso sería pues más o menos lo que os quería exponer hoy.